Hola mis hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y hoy quiero compartir un tema que se encuentra en Salmo 37, 3, 5. Y este tema lleva como título: Cuando nos deleitamos en Dios, Él se glorifica en nuestra vida y concede las peticiones de nuestro corazón. Pero primero vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por otro nuevo día que nos regala y por tu bendita y santa palabra, Padre Celestial, que tú nos ayudes a ser hacedores de ella y que tú nos ayudes a deleitarnos en ti, Padre Celestial, en tu presencia, a hacer tu voluntad y lo que es de tu agrado, Padre Celestial, y que tú nos ayudes, Padre Celestial, a apartarnos de todo mal, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como le había mencionado, como base bíblica, estaré leyendo Salmo 37, 3, 5. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aquí podemos ver cómo comienza diciendo primeramente: confía en Jehová. Que lo primero que el Señor quiere? Que nosotros confiemos en Él. Que todo lo que vayamos a hacer, que primero oremos y lo pongamos en su mano y que busquemos agradarle, complaciéndole, y que aunque venga tormenta, aunque se levante gigante, Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso lo dice Él mismo claramente. Eso no lo digo yo, no lo dice un hombre, sino que Él mismo lo dice en su palabra, que pasaremos por valle de sombra y de muerte, pero que debemos de confiar en Él. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios, no en nosotros mismos y mucho menos en otro hombre, sino solamente en Dios, no en el presidente, sino en Dios. Y que hagamos el bien. El Señor quiere que nosotros hagamos el bien y que así como Él dice, sea misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, en Lucas 6, 36, que dice: sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Él quiere que nosotros tengamos este espíritu de ser misericordioso, de que nos compadezcamos cuando vemos a nuestro prójimo sufriendo, que no tiene que comer, y que hagamos el bien, que le hagamos el bien a todos, principalmente a nuestros hermanos y a los que verdaderamente tengan una necesidad. Y habitará en la tierra y te presentará la verdad. Que nos afirmemos en la tierra haciendo el bien, haciendo lo que a Dios le agrada y apartándonos de todo el mal. Y dice que nos presentará la verdad. Porque el Señor dice que la verdad no hace libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Pero es cuando nosotros buscamos siempre agradarle, pero sobre todo que hagamos lo que a Dios le agrada, viviendo en obediencia, viviendo en santidad. Porque dice que debemos de ser santos, porque Él es santo. Él no lo está diciendo porque el hombre es santo que busquemos imitar al hombre. No, no. Él dice que como hijo amado debemos de ser imitadores de Dios en todos los sentidos de la palabra, haciendo el bien y lo que a Dios le agrada. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que nos deleitemos ¿en quién? En Jehová. Pero ¿en qué Él quiere que nosotros nos deleitemos? Primeramente vemos que el Señor comienza diciendo que debemos de confiar en Él, poner nuestra confianza en Él. Y luego comienza diciendo: y hagan el bien. Y habitará en la tierra y te presentará la verdad. Primeramente tenemos que conocer cuáles son los atributos de Dios. El primer atributo de Dios es que es un Dios que es amor.
que tiene un amor que no tiene comparación. El segundo atributo de Dios es que es un Dios santo, un Dios que es justo, que le gusta la verdad, que le gusta la misericordia, que le gusta la justicia. Entonces aquí podemos ver en qué quiere el Señor que nosotros nos deleitemos. Haciendo su voluntad, lo que a Él le agrada. Que vivamos en amor, que seamos misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Que deja de pensar en sí mismo para pensar en nuestras necesidades. No escatima su grandeza, sino que viene a esta tierra, se humilla, da su vida y dice que como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, mas no abrió su boca. Aquí podemos ver el amor y la misericordia de Dios en todos los sentidos de la palabra. Entonces Él quiere que nosotros, como dice Él, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, como dice Jesucristo. ¿Y qué dice el Señor? Como ya le mencioné, que debemos de ser imitadores de Dios como hijo amado. Entonces Él quiere que nosotros nos deleitemos. Así como nosotros amamos a alguien terrenal, que digamos estamos enamorados de esa persona, pero la amamos por quien ella es, por el corazón que tiene, no por el físico, no por interés. Y nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos por esa persona como hizo Jesucristo. ¿Qué nosotros buscamos hacer? Nosotros nos deleitamos con esa persona, hablando, escuchándola, no haciendo lo malo, sino haciendo lo que esa persona le agrada. Lo que a esa persona le agrada. Por eso usted pregunta a la persona cuando se están conociendo qué te agrada, para ver qué cosas tienen en común. Entonces eso mismo es lo que el Señor quiere, que nosotros busquemos conocerle y que nos deleitemos en aquello que el Señor le agrada, pero que nos haga no por obligación, que lo hagamos porque lo amamos, como dice ahí en su palabra. Si ustedes me aman, miren, guarden mi palabra, guarden mi mandamiento. En esto es que el Señor quiere que nosotros nos deleitemos. En que amemos a Dios sobre todas las cosas y que se lo demostremos de qué forma. Guardando su palabra, su mandamiento. Sean misericordiosos, viviendo en santidad, haciendo lo justo. Que no nos deleitemos haciendo lo malo, sino que así como Dios aborrece lo malo, dice que el temor de Jehová es el principio, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aborrecer lo malo y amar lo bueno, lo que Dios ama. Como Dios dice, los injustos no heredarán el reino de los cielos. En otras palabras, no estarán conmigo, no lo quiero cerca de mí. Entonces quiere que nosotros seamos justos, así como Dios es justo, que nosotros amemos la justicia, que amemos lo que Dios ama, que así como Dios es un Dios fiel, que promete estar con nosotros, aun cuando nosotros le fallamos, Dios sigue siendo fiel. Él no nos traiciona y no nos paga con la misma moneda. Entonces es un atributo de Dios que Él quiere que nosotros tengamos, que seamos misericordiosos, que así como Dios nos perdona, que nosotros no seamos orgullosos, no nos creamos mejores ni superiores que los demás, sino que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces Dios quiere que nosotros nos deleitemos en esto, en la justicia, en amar a nuestros prójimos, a nuestros enemigos, en perdonar. En esto es lo que el Señor quiere que nosotros nos deleitemos. Ahora, el problema está cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero no nos deleitamos en lo que Dios se deleita, en la justicia, en la santidad, en el amor, siendo misericordiosos, perdonadores. Y nosotros nos deleitamos ¿en qué? En hacer lo malo. Entonces nosotros queremos que el Señor conceda las peticiones de nuestro corazón. Queremos que Dios se glorifique en nuestra vida cuando nosotros nos deleitamos siendo infieles, hablando mentira, engañando, y decimos que amamos a Dios. Decimos que amamos a Dios, pero entonces le hacemos a Él cosas que nosotros no nos gustaría que nos hagan, o que Dios mismo nos haga a nosotros, que nos sea infiel, que nos miente, que nos traicione. Entonces, ¿de qué forma yo me estoy deleitando en Dios cuando yo quiero hacer lo que yo quiero? Más no quiero escuchar la palabra de Dios. No quiero escuchar donde Dios dice que no se debe de robar, que no se debe de ser infiel, que los que aman este mundo se constituyen enemigos de Él, que no debo de hablar mentiras, que tengo que perdonar, pero yo no lo quiero hacer. Porque yo quiero complacer mi carne, yo quiero complacerme a mí, yo quiero hacer mi voluntad. Pero no quiero deleitarme haciendo la voluntad de Dios. Entonces ahí está el problema con nosotros cuando nosotros decimos que amamos a Dios. Y queremos que Dios se glorifique, que Dios nos bendiga,
que Dios escuche nuestras oraciones, pero nosotros no queremos deleitarnos en el Señor. No queremos deleitarnos en el Señor, más queremos deleitarnos en la justicia, en la injusticia, en la maldad, en el engaño. Pero yo me deleito en la injusticia, siendo infiel, engañando, mintiendo, en el adulterio, en la fornicación. En esto yo sí me deleito. Y el Señor no tiene que decirme, mira, vete, sé infiel, engaña, habla mentira. En esto sí yo me deleito, no hay que mandarme a hacerlo. Cuando yo me deleito en el Señor, es cuando yo hago lo que el Señor me dice en su palabra, sin que Él tenga que estar encima de mí como niño pequeño. Mira, yo cuántas veces te he dicho que tienes que hacer eso, pero tú no lo haces. Entonces ahí está el problema con nosotros. Cuando el Señor tiene que estarnos diciendo las cosas una y otra vez. ¿Por qué? Porque no nos deleitamos en el Señor. Nos deleitamos haciendo lo malo. No hay que mandarnos a hacer lo malo. No nos avergonzamos de hacer lo malo. Pero más si nos avergonzamos de compartir la palabra de Dios. De predicar la palabra de Dios. De subir mensajes a las redes sociales. En Facebook. Ahí nos da vergüenza que nos vean compartiendo la palabra de Dios. Pero entonces, para hacer lo malo, ahí sí no nos da vergüenza que nos vean en la calle, borracho, drogado, con cuantas cosas, haciendo cosas malas, en adulterio, hablando mentiras, en chisme. Ahí no nos da vergüenza eso. ¿Por qué? Porque nos deleitamos haciendo lo malo, haciendo la injusticia. Pero entonces nos da vergüenza que nos vean que tenemos una Biblia, que creemos en Dios. Nos da vergüenza que nos vean compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos deleitamos en las cosas del Señor. No nos deleitamos en las cosas que Dios ama. Pero sí nos deleitamos en la injusticia, en el engaño, en la falsedad. Entonces, queremos que Dios nos escuche. Queremos que Dios se glorifique en nuestra vida. Y que nos conceda las peticiones de nuestros corazones. Cuando muchas veces lo que nosotros le pedimos al Señor es para nuestro propio deleite y pecado, para nuestro propio egoísmo. No es para agradar a Dios. No le pedimos como hacía Jesucristo por las almas, por los enfermos, por la viuda, por los huérfanos. No, nos deleitamos pidiendo al Señor para nuestro egoísmo, para cosas que no nos benefician, no nos acercan a Dios, sino para terrenal. Lo que le queremos pedir a Dios son bendiciones, riqueza, bienes materiales. Pero no le pedimos que nuestras familias sean salvas, que lleguen a los pies de Cristo. No le pedimos por aquellos que no creen en Dios. Entonces, ¿cómo nosotros queremos que el Señor se glorifique y conceda las peticiones de nuestros corazones cuando nosotros no nos deleitamos en las cosas que Dios se deleita? En la justicia, en la misericordia, en la bondad, en la santidad. Entonces, tratemos de pedirle a Dios que nos ayude cada día, que nos podamos deleitar en su presencia, haciendo su voluntad, lo que a Él le agrada. Que así mismo como nosotros nos deleitamos con una persona terrenal que nosotros amamos, o con aquellas cosas que controlan nuestra vida, con la mentira, con el engaño, con los chismes, que así mismo como nosotros nos deleitábamos en las cosas del mundo, haciendo injusticia, haciendo a otros lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan, que nos ayude a deleitarnos haciendo su voluntad, a ser misericordioso, a ser humilde, a ser santo, así como Él es santo. Para que Él pueda concedernos las peticiones de nuestro corazón y se deleite en nuestra vida. Y para terminar dice, y encomienda a Jehová tu camino y confía y Él hará. Que confiemos en Él, que encomendemos nuestro camino al Señor, que todo lo que vayamos a hacer, Señor, mira, ayúdame, que todo lo que yo vaya a hacer sea de tu agrado, sea para que otros lleguen a los pies de Cristo, que otros puedan ver en mí a Jesucristo, que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Que todo lo que yo hago sea para que tu nombre sea exaltado y glorificado, y que sea de tu agrado. Que encomendemos cada día nuestro camino al Señor, que todo lo que hagamos sea para su agrado, y que nos ayude a que no nos apartemos del camino que Jesucristo trazó para que podamos llegar al Padre. Y que nos ayude a confiar en Él cada día de nuestra vida, que pongamos nuestra confianza en Él, que nos agarremos de Él, que nos aferremos a Él y no a este mundo.
Entonces dice que Él hará. Él nos guardará. Y Él dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden, o sea, de los que se deleitan haciendo el bien, los que se deleitan haciendo la justicia, en los que se deleitan siendo imitadores de Dios como hijo amado, viviendo en santidad, en amor, siendo misericordioso y compasivo. Entonces Dios hará en nuestra vida, nos bendecirá y nos dará paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero es cuando nosotros nos deleitamos en servir y agradar a aquel que nos amó y que se deleitó haciendo el bien, prefiriendo padecer por hacer lo justo antes que por hacer lo malo. Así que el Señor le bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por su bendita y santa palabra, que nos ayude cada día de nuestra vida a deleitarnos en la presencia del Señor, haciendo su voluntad, haciendo lo que es de su agrado y de lo que es justo delante de Dios y delante de los hombres también. Como siempre les recuerdo que Dios nos ama y que para Él nosotros somos una prioridad, no una opción, pero que Él quiere que también nosotros, que para nosotros Él sea una prioridad, no una opción ni plato de segunda mesa. Muchas bendiciones. Dios le ama.